¿Cómo pudo un solo hombre convertirse en el arma más temida de los griegos y en la sombra de su propia leyenda? Las costas de Troya resuenan con choques de escudos, gritos de batalla, y bajo el resplandor de las llamas un nombre atraviesa los siglos: Aquiles. Esta noche, deja que esta epopeya de gloria y destino te lleve suavemente al sueño. Ponte cómodo, respira profundo y bienvenido a Leyendas del Sueño. Capítulo 1. El niño del destino. Parte 1. Nacimiento y profecía. En la sombra de los cielos antiguos, cuando los dioses aún moldeaban el destino de los hombres, una profecía resonaba ya como un eco inmutable. Nacería un niño, hijo de una diosa y un mortal, y llevaría en sí la gloria y la tragedia. Ese niño era Aquiles, pero antes de que viniera al mundo, tuvo que producirse una unión extraordinaria, la de Tetis, la Nereida de cuerpo espumoso y ojos de azur, con Peleo, rey de los Mirmidones, un simple mortal elegido por los dioses. La historia comienza mucho antes del nacimiento. Zeus, el señor del Olimpo, había contemplado la belleza de Tetis, pero un oráculo temido anunció que el hijo de la diosa superaría en poder a su propio padre. Temiendo que tal heredero pudiera un día derrocar su reinado, Zeus renunció a seducirla y decidió casarla con un hombre mortal. Así, Tetis fue prometida a Peleo, un héroe de reconocida valentía, pero que, frente a la voluntad divina, no podía más que aceptar su destino. La boda se celebró con una magnificencia digna de los propios dioses. Todos los olímpicos estuvieron presentes. Poseidón, resplandeciente como el mar en furia, era con su vestido inmaculado Atenea, cuyos ojos brillaban como el resplandor de la sabiduría guerrera. Las musas cantaban, las copas rebosaban de néctar, y los invitados degustaban manjares divinos. Sin embargo, una sombra perturbó la fiesta. Eris, la diosa de la discordia, no había sido invitada. Furiosa, arrojó en medio de la asamblea una manzana de oro grabada con las palabras: a la más bella. Este gesto, aparentemente insignificante, desencadenó una disputa inmortal entre Hera, Afrodita y Atenea. De esa discordia nacería más tarde la guerra de Troya, en cuyo corazón Aquiles se convertiría en el más ilustre de los combatientes. Así, antes incluso de su primer llanto, su destino ya estaba ligado al fragor de las armas. Cuando Tetis y Peleo finalmente se unieron, el mar fue testigo de su amor forzado pero sagrado. De esa unión debía nacer un niño, y su llegada estuvo precedida por sueños misteriosos. En los templos, los sacerdotes interpretaban las llamas de los sacrificios. Algunos veían la silueta de un joven rodeado de luz, otros presagiaban una vida breve pero brillante como un meteoro. Los profetas, los augures y los simples adivinos repetían todos la misma certeza: de esta unión nacerá el mayor de los guerreros, pero su gloria estará sellada por una muerte prematura. Tetis, en su corazón maternal, temblaba ante este destino. Había deseado para su hijo una existencia apacible, lejos de las lanzas y los escudos. Pero los dioses dejaban poco espacio a las elecciones de los mortales, ni siquiera a las de los inmortales. Sabía que su hijo sería convocado por la gloria,
atraído por el tumulto de las batallas, porque la profecía era clara. Aquiles podía elegir una vida larga en el olvido o una juventud ardiente grabada en la eternidad. El embarazo de Tetis estuvo rodeado de señales celestes. Los marineros contaban que el mar se volvía extrañamente tranquilo cuando ella se bañaba en la orilla. Los delfines venían a danzar a su alrededor, y los vientos se silenciaban para escuchar su canto. Se decía que incluso la luna se detenía un instante en su curso para contemplar la radiante belleza de la diosa embarazada. Cada presagio anunciaba que este niño no pertenecería del todo ni al mundo de los hombres ni al de los dioses. El nacimiento tuvo lugar en el palacio de Peleo, en el corazón de Tesalia. Los mirmidones, pueblo fiel y guerrero, contenían el aliento esperando la llegada del heredero. La noche era tranquila, pero a lo lejos, relámpagos surcaban el horizonte, como si Zeus mismo marcara el instante con su sello. Cuando Aquiles vino al mundo, su llanto atravesó el silencio con la fuerza de un trueno naciente. Se cuenta que incluso las paredes del palacio vibraron y que los sacerdotes de Dodona oyeron el eco hasta las profundidades de su santuario sagrado. El niño apenas nacido ya tenía algo singular. Sus ojos brillaban con un destello claro, como si el mar y el cielo se reflejaran en ellos a la vez. Su piel llevaba la luz de una pureza rara, y en su mirada ya se dibujaba una energía feroz. Los sabios del reino se inclinaron ante él. He aquí aquel que marcará la historia, aquel cuyo nombre atravesará los siglos. Pero en el corazón de Tetis, la inquietud permanecía. Sabía que ese don de poder era también una maldición. Decidió entonces hacer todo lo posible para proteger a su hijo de la muerte anunciada por el oráculo. Ya en los pasillos del palacio se murmuraba que la diosa preparaba un ritual misterioso. Algunos afirmaban que quería sumergir al niño en el fuego sagrado para hacerlo inmortal, otros que pensaba bañarlo en las aguas del Estigia, el río del inframundo, cuyas aguas conferían una invulnerabilidad temida. Este rumor pronto se convirtió en verdad, porque Tetis, negándose a resignarse al destino funesto de Aquiles, iba a tomar una decisión radical para desafiar la profecía. Pero esa elección, como todo lo que toca a los dioses y a los hombres, tendría sus límites, y ya preparaba la única falla del héroe invencible, ese pequeño talón por el cual lo sostendría durante el ritual y que permanecería vulnerable. Así, en los primeros instantes de su vida, Aquiles ya se veía colocado en la encrucijada de las fuerzas divinas y humanas entre la bendición y la tragedia. Su nacimiento no fue una simple llegada al mundo, sino el alba de un destino que iba a trastornar el equilibrio de los reinos, sellar la caída de Troya y grabar su nombre en la memoria eterna de la humanidad. Parte 2. El bautismo en el Estigia. En el silencio de las noches antiguas, mientras las estrellas brillaban como los ojos de los dioses escrutando la tierra, Tetis, la madre de Aquiles, no encontraba el sueño. Desde el nacimiento de su hijo, su corazón, dividido entre amor y angustia, no cesaba de latir al ritmo de una inquietud creciente. Los augures habían sido claros. Aquiles llevaría en sí una gloria inmensa, pero su existencia
sería breve. Para una madre inmortal, la idea de ver a su hijo desvanecerse en la flor de la edad era un dolor insoportable. Tetis no quería resignarse. Ella, la Nereida surgida de las olas, hija de Nereo y Doris, había visto 1000 destinos romperse, 1000 héroes cegados por las guerras y las maldiciones divinas. Pero a su hijo lo protegería a toda costa, incluso contra la voluntad misma de los dioses. Así, en el secreto de sus sueños, elaboró un plan audaz: conferir a Aquiles una invulnerabilidad que ningún mortal había poseído jamás. Los relatos varían sobre cómo llevó a cabo esta búsqueda. Algunos aseguraban que primero había pensado en sumergirlo en las llamas del hogar, quemando sus partes mortales para dejar solo la sustancia inmortal. Pero Peleo, al descubrir a su esposa sosteniendo al niño sobre las llamas, se habría horrorizado y la habría detenido. Entonces Tetis, guiada por una intuición más profunda, se volvió hacia las aguas sagradas del Estigia, el río del inframundo, ese curso de agua oscuro y temido por todos los vivos. El Estigia no era un río como los demás. Serpenteaba en las tinieblas del reino de Hades, bordeado de rocas negras y brumas heladas. Sus aguas tenían un poder único. Ataban los juramentos de los propios dioses. Quien jurara por el Estigia se condenaba a cumplir su palabra, bajo pena de un castigo eterno. Pero ese río tenía también otra virtud, secreta y terrible. Aquel que se sumergiera en él veía su cuerpo volverse invulnerable, protegido de toda arma. Una noche, cuando todo el palacio dormía, Tetis tomó a su hijo en brazos y abandonó la morada real. Sus pasos la guiaron hacia un lugar prohibido, al que solo los inmortales podían aventurarse. Se cuenta que descendió por cuevas secretas, a través de grietas abiertas en el corazón de Tesalia, hasta llegar a un pasaje que conducía al reino subterráneo. Allí, en la luz fría de las antorchas eternas, sintió la presencia de las almas errantes, oyó los lamentos de los condenados y divisó, a lo lejos, el flujo negro y silencioso del Estigia. La escena fue solemne. Las tinieblas se espesaban, las aguas palpitaban como un corazón oscuro, y un soplo helado recorría el aire. Aquiles, aún un recién nacido, se agitaba débilmente en los brazos de su madre, ignorando que estaba a punto de convertirse en el instrumento de un ritual que marcaría su destino para siempre. Tetis se inclinó sobre el río, oró a las divinidades de las profundidades, invocó a Hades y Persefone, y luego imploró a las fuerzas misteriosas del Estigia que protegieran a su hijo. Lo sostuvo firmemente por el tobillo, su pequeño talón deslizándose entre sus dedos, y con un gesto seguro sumergió todo su cuerpo en las oscuras aguas. El río, al principio frío como la muerte, envolvió a Aquiles con un resplandor extraño. El niño no lloró. Al contrario, un silencio casi sagrado acompañó su inmersión, como si incluso las sombras respetaran el instante. El Estigia, reconociendo en él un ser excepcional, se cerró alrededor de su piel y la volvió invulnerable. Cuando Tetis lo sacó de las aguas, Aquiles brillaba con un nuevo fulgor. Su carne ya no era la de un simple mortal. Ninguna arma podría atravesarla, ningún hierro podría herirla, ninguna llama podría consumirla.
Sin embargo, en ese gesto heroico, un detalle escapó a la vigilancia materna. El tobillo que sostenía firmemente entre sus dedos, ese punto minúsculo por el que retenía a su hijo, no fue bañado por el Estigia. Ese talón, insignificante en apariencia, permanecería vulnerable. Pero Tetis, en ese momento, no lo percibió. Para ella, su hijo acababa de obtener el mayor de los dones, el de escapar a la fragilidad humana. De regreso al palacio, guardó el secreto. Solo los dioses sabían lo que había logrado y observaban con curiosidad a este nuevo mortal casi invencible. Algunos, como Hera, se preguntaban qué papel jugaría este joven en los designios divinos. Otros, como Atenea, presagiaban que se convertiría en un héroe cuyo nombre resonaría a través de los siglos. Pero una voz más sombría, la de Apolo, murmuraba ya que esa falla dejada por Tetis, ese talón frágil, sería un día la clave de su caída. El tiempo pasó, y Aquiles creció sin conocer el secreto de su invulnerabilidad. Para los mirmidones, era simplemente el heredero del rey Peleo, un niño de mirada vivaz y cuerpo asombrosamente robusto. Pero en los ojos de Tetis era más que un hijo, era una promesa. Sabía que llevaría la gloria de los hombres más alto que nadie antes que él, pero también sabía que un destino trágico lo acompañaba como una sombra. En los templos, los sacerdotes seguían anunciando la profecía: este niño será el mayor de los guerreros, pero su nombre brillará tanto más cuanto antes caiga. Las madres, al escuchar esto, oraban por sus propios hijos, temiendo que sus vidas fueran un día cegadas por la espada de este joven héroe invencible. Así, Aquiles llevaba ya en sí la marca de su futuro. Su carne invulnerable, su talón frágil y la voluntad feroz de su madre de protegerlo de la muerte componían los primeros elementos de la leyenda. El Estigia le había ofrecido una armadura invisible, pero esa armadura no era total. Y como siempre en los relatos de los héroes, una pequeña falla basta para que se cumpla el destino. El mundo aún ignoraba que un día vendría en que miles de hombres recordarían ese detalle ínfimo, que una flecha, guiada por un dios, encontraría ese punto preciso, y que así se extinguiría el mayor de los guerreros. Pero por ahora, el niño crecía, y su destino permanecía en gestación, como una tormenta que aún no había estallado. En los brazos de Tetis, al salir del ritual, Aquiles dormía plácidamente. Ella, la diosa de las olas, acariciaba su frente en silencio, convencida de haberle ofrecido a su hijo una oportunidad de escapar de las garras de la muerte. No podía saber que, en esa noche del inframundo, había sellado a la vez su invencibilidad y su vulnerabilidad, su inmortalidad heroica y su muerte segura. Parte 3. La educación por Quirón. Los años pasaban, y el pequeño Aquiles, ahora protegido por las oscuras aguas del Estigia, crecía en Tesalia bajo la mirada atenta de sus padres. Desde muy pequeño, su energía desbordante y su fuerza sorprendían a quienes lo rodeaban. Apenas niño, corría más rápido que los otros chicos del palacio, levantaba piedras que ninguno de sus compañeros podía mover, y su risa resonaba como un canto victorioso.
Pero Tetis sabía que esos dones no bastaban. Si su hijo debía cumplir el destino anunciado, necesitaba un maestro digno de él, un guía que supiera canalizar su fuego interior y convertirlo en un héroe consumado. Así, confió a Aquiles al más sabio y respetado de los preceptores, Quirón, el centauro inmortal. Quirón no era un ser ordinario. A diferencia de los otros centauros, conocidos por su brutalidad y embriaguez de violencia, él encarnaba la sabiduría, la mesura y el conocimiento. Hijo del titán Cronos y de la ninfa Fílida, había heredado una naturaleza noble y una inteligencia excepcional. Su morada, situada en el monte Pelión, era un lugar de saber al que acudían los jóvenes héroes destinados a marcar la historia. Jasón, el futuro líder de los argonautas, había recibido su enseñanza. Hércules mismo había aprendido de él ciertas virtudes. Y ahora era el turno de Aquiles de ascender las laderas de esa montaña sagrada. El día de la partida fue solemne. Peleo, orgulloso pero emocionado, entregó a su hijo a las manos del centauro. Tetis, con el corazón oprimido, oró a los dioses para que protegieran al niño durante su aprendizaje. Aquiles, aún joven, no comprendía toda la importancia de ese momento, pero sus ojos brillaban con una impaciencia feroz. Iba a dejar la comodidad del palacio para descubrir el mundo rudo y grandioso del monte Pelión. Bajo la tutela de Quirón, la existencia de Aquiles tomó una nueva forma. Cada jornada comenzaba al amanecer, cuando la luz dorada rozaba las cumbres. El centauro, erguido en toda su alta estatura, despertaba a su alumno y lo llevaba a los bosques. Allí, Aquiles aprendía a correr descalzo sobre las piedras y las raíces, a cruzar los torrentes helados, a escalar pendientes abruptas sin desfallecer. Quirón repetía incansablemente: un héroe debe ser más fuerte que la tierra misma, porque de ella extrae su poder. Poco a poco, Aquiles desarrolló una resistencia inigualable. Corría más rápido que el viento, saltaba como un ciervo, y sus pasos resonaban con una ligereza que sorprendía incluso a su maestro. Algunos decían que había recibido la velocidad de su madre, surgida de las olas marinas, y que su cuerpo invulnerable no tenía límites. Pero la educación de Quirón no se limitaba a la fuerza física. El centauro era un sabio, un sanador y un músico. Por las noches, cuando el sol desaparecía detrás de las montañas, enseñaba a Aquiles los secretos de las plantas medicinales. Recorrían juntos los bosques para recolectar hierbas y raíces. La milenrama, que más tarde llevaría su nombre, capaz de cerrar heridas; la mandrágora, misteriosa y poderosa; el hipérico, que aliviaba los dolores. Quirón le mostraba cómo preparar bálsamos, cataplasmas, cómo curar las heridas de hombres y bestias. Aquiles, atento, retenía todo, porque un héroe no debía solo dar muerte, también debía saber preservar la vida. A estos saberes se sumaban las artes. Quirón, tomando su lira, cantaba las hazañas de los dioses y los antiguos héroes. Aquiles, fascinado, escuchaba los relatos de Hércules, de Perseo o de Belerofonte enfrentándose a la quimera. Pero pronto, él mismo aprendió a tañer las cuerdas, a cantar con voz clara los himnos dedicados a Apolo. Su madre, que a veces venía a visitarlo,
Lloraba de alegría al escuchar a su hijo tocar música, porque veía en ello el eco de una humanidad tierna en medio de un destino guerrero. El arte del combate, sin embargo, seguía siendo el núcleo de su aprendizaje. Quirón le enseñó el dominio de las armas, primero el arco, del que hizo un tirador de precisión temida, luego la lanza, que se convirtió en la extensión natural de su brazo. El joven Aquiles manejaba el escudo con destreza, golpeaba con una espada más rápido que el relámpago, y su cuerpo ágil esquivaba los golpes como si danzara. El centauro, admirado, reconocía en él un talento fuera de lo común, una llama que ningún otro alumno había poseído con tal intensidad. Pero Quirón no formaba solo a un guerrero, quería hacer nacer a un hombre justo, capaz de reflexión. Le enseñó a Aquiles la templanza, el dominio de sí mismo y la importancia del honor. Sin embargo, ya percibía en él una naturaleza apasionada, ardiente, a veces incontrolable. Aquiles, incluso siendo niño, se encolerizaba fácilmente. No soportaba la injusticia y su orgullo, afilado como una espada, podía llevarlo a cóleras violentas. Quirón sabía que este carácter, a la vez fuerza y debilidad, sellaría un día su destino. En las largas noches de invierno, maestro y alumno contemplaban el cielo estrellado. Quirón mostraba a Aquiles las constelaciones, le narraba cómo cada estrella llevaba la memoria de un héroe o un dios. Mira, le decía, allá arriba están las claves de tu futuro. Un día tu nombre también brillará en ese cielo, porque tu gloria nunca morirá. Pero recuerda, no es solo la fuerza lo que hace inmortal a un hombre, es el honor que deja tras de sí. Esas palabras resonaban en el corazón del joven. Aquiles comenzaba a comprender que su destino no se reduciría a vencer o reinar, sino a encarnar una memoria eterna. Los años pasaron así, marcados por la enseñanza del centauro. Aquiles se convirtió en adolescente, alto, rápido, hermoso como un dios. Sus compañeros de entrenamiento lo temían y admiraban a la vez. Los rumores de su fuerza ya recorrían Grecia. Se decía que nadie de su edad podía resistirle, que su brazo abatía jabalíes salvajes de un solo golpe y que su voz hacía temblar a los guerreros mayores. Cuando llegó el momento de dejar el monte Pelión, Aquiles ya no era un niño, era un joven forjado por la naturaleza y la sabiduría de Quirón, un ser a la vez invencible y frágil, ardiente y noble. Su maestro lo vio alejarse, consciente de que su alumno pronto escribiría las páginas más célebres de la Ilíada. Quirón, el sabio inmortal, sabía que no volvería a ver a este joven héroe sin pensar en la profecía que lo acechaba como una sombra. Así terminó la educación de Aquiles, un capítulo fundamental de su leyenda. En la memoria de los hombres se recordaría que fue formado por el mayor de los preceptores y que esa educación lo convirtió en el arquetipo del héroe griego, rápido, invencible, pero animado por una pasión que, un día, consumiría su vida. Capítulo 2. La elección del héroe. Parte 1. El llamado de la guerra. Los años de aprendizaje con Quirón habían concluido, y Aquiles, ya adolescente,
regresó al palacio de Peleo. El rey, orgulloso de su hijo, veía en él a un heredero formidable, pero no sospechaba que pronto el mundo entero invocaría su nombre. Porque lejos de las montañas de Tesalia, una disputa estaba a punto de estallar, destinada a incendiar toda Grecia y atraer a Aquiles a la más célebre de las guerras, la guerra de Troya. Todo comenzó con la disputa de las diosas. Aquel día de bodas, muchos años antes, cuando la manzana de oro de Eris fue arrojada entre los invitados, un conflicto había echado raíces. Hera, Atenea y Afrodita, todas reclamando el título de la más bella, pidieron a Zeus que las arbitrara. Pero el señor del Olimpo, temiendo su ira, delegó esa tarea a un mortal, París, príncipe de Troya. Cada una intentó seducirlo. Hera prometió poder, Atenea sabiduría y victoria, mientras que Afrodita ofreció el amor de la mujer más bella del mundo. París eligió a Afrodita. Esa mujer no era otra que Helena, esposa del rey Menelao de Esparta. Su rapto, o su huida, según los relatos, provocó una indignación sin precedentes. Menelao, humillado, pidió ayuda a su hermano Agamenón, rey de Micenas. Juntos, convocaron a todos los príncipes y reyes de Grecia, invocando el antiguo juramento de los pretendientes de Helena. Cada uno había jurado defender el honor del matrimonio elegido. Así se preparó una expedición sin igual, una flota destinada a asediar Troya y recuperar a Helena por la fuerza. En cada ciudad se reclutaban guerreros. Mensajeros recorrían las montañas, los valles, los puertos, para reunir a los campeones más ilustres. Ulises, rey de Ítaca, fue arrancado de su retiro a pesar de sus artimañas. Áyax de Salamina, inmenso y poderoso, respondió al llamado, y pronto se recordó otro nombre, Aquiles, hijo de Peleo, príncipe de los Mirmidones, cuya juventud ya prometía igualar la de los héroes de antaño. Pero Tetis, que conocía la profecía, temía este momento. Sabía que si su hijo partía hacia Troya, elegiría el camino de la gloria, pero dejaría allí su vida. Entonces, para protegerlo, ideó una artimaña, esconder a Aquiles para que no fuera encontrado por los reclutadores griegos. Lo llevó a la isla de Esquiros, al palacio del rey Licomedes. Allí, Aquiles fue ocultado entre las hijas del palacio, vestido con ropas femeninas, como una joven princesa de la corte. A los ojos de todos, ya no era un guerrero en ciernes, sino una doncella de mirada viva y porte grácil. Algunos cuentan incluso que tomó el nombre de Pirra, la pelirroja, por su cabello ardiente. Pero el destino siempre encuentra sus caminos. Agamenón, decidido a reunir a todos los héroes, envió a Ulises tras las huellas del joven. El rey de Ítaca, maestro de las artimañas, no se dejó engañar. Se presentó en Esquiros, se mezcló entre las mujeres del palacio y ofreció a las jóvenes regalos, joyas deslumbrantes, telas preciosas, pero también una lanza y un escudo. Mientras ellas admiraban las alhajas, una sola mano se tendió hacia las armas, con una avidez instintiva, la de Aquiles. La máscara cayó de inmediato. Ulises, triunfante, reveló la identidad del joven héroe. El destino lo había alcanzado. Ante el llamado de la guerra, Aquiles dudó.
Por un lado, las palabras de su madre aún resonaban: si vas, morirás joven. Por otro, su corazón bullía con una sed de acción. Desde la infancia, le repetían que había nacido para ser el mayor de los guerreros. ¿Podía rechazar esa oportunidad de grabar su nombre en la eternidad? Fue entonces cuando la profecía le fue recordada con toda claridad. Tenía dos destinos posibles: una vida larga, oscura, ignorada por la gloria, pero apacible, o una vida breve, pero resplandeciente, inscrita para siempre en la memoria de los hombres. Aquiles eligió sin temblar: mejor una gloria inmortal que un olvido sin brillo, declaró. Así, abandonó Esciros y se reunió con su padre Peleo. Este, a pesar del dolor de ver a su hijo partir hacia una muerte anunciada, no pudo más que armarlo con sus bendiciones. Le entregó un ejército de mirmidones, guerreros feroces y leales, reputados por su disciplina y valentía. Estos hombres juraron seguir a su joven príncipe hasta el final. El día de la partida, el mar Egeo brillaba bajo la luz de las antorchas. Cientos de naves se reunían, formando una flota inmensa lista para navegar hacia Asia Menor. En los muelles, los guerreros afilaban sus armas, los jefes discutían estrategias, y los sacerdotes sacrificaban toros a los dioses para obtener vientos favorables. Aquiles, de pie en la proa de su nave, contemplaba el horizonte. A su lado estaba Patroclo, su amigo más querido, hermano de corazón y de combate, que había elegido acompañarlo. Los mirmidones, disciplinados, aguardaban su señal. En el tumulto de los preparativos, una certeza se imponía: sin Aquiles, la guerra no sería la misma. Así se abrió la gran aventura. Los propios dioses observaban la flota que dejaba Grecia, Hera y Atenea, ardientes de odio contra Troya. Afrodita, protegiendo a su favorito París. Zeus, escrutando el equilibrio de las fuerzas. Todos sabían que el papel de Aquiles sería decisivo. Y ya, en los sueños de algunos, se veía la imagen del joven héroe, rápido como el viento, corriendo por el campo de batalla, sembrando la muerte entre sus enemigos. El mar llevaba esas visiones como una promesa. La guerra de Troya no sería solo un conflicto de reyes y ciudades, sino el escenario donde se cumpliría el destino de Aquiles. El llamado de la guerra había resonado. Aquiles había respondido, y ahora nada podía detenerlo de marchar hacia su gloria y su muerte. Parte 2. El dilema de la gloria. La flota griega había zarpado de sus puertos en un tumulto grandioso, llevando consigo la esperanza y la furia de una expedición sin precedentes. Cientos de velas blancas se alzaban sobre el mar Egeo, hinchadas por los vientos favorables. Los gritos de los remeros, los cantos de los guerreros, el fragor de las olas acompañaban esta marcha hacia lo desconocido. Pero detrás de esta efervescencia heroica, en el corazón de Aquiles, una pregunta persistía, tan ardiente como el sol naciente: ¿qué camino iba a trazar entre la gloria y la vida? Desde su infancia conocía la profecía. Los oráculos, los sacerdotes, su propia madre no habían dejado de recordarle que dos destinos se abrían ante él: una vida larga, apacible, pero condenada al olvido,
o una vida corta, fulgurante, inscrita para siempre en la memoria de los hombres. Aquiles, ahora embarcado hacia Troya, se encontraba frente a este dilema. Cada ola parecía recordarle esa elección irrevocable. A bordo de su nave, rodeado de los mirmidones, permanecía silencioso. Sus compañeros, confiados, veían en él a un líder ya aureolado de grandeza. Pero él, en el secreto de sus pensamientos, sopesaba cada palabra de la profecía. ¿Podía realmente aceptar morir joven, lejos de su patria, por una mujer que ni siquiera conocía? ¿Era ese el precio del honor? Patroclo, su amigo más cercano, percibía esa vacilación. Una noche, mientras la flota hacía escala en una isla para abastecerse, se sentó junto a Aquiles al borde del fuego. Las estrellas centelleaban sobre ellos, reflejo de los dioses que escrutaban su conversación. «Estás preocupado», dijo Patroclo con voz suave. «¿Piensas en la profecía? ¿Cómo no pensar en ella?», respondió Aquiles. «Todos hablan de mí como del mayor de los guerreros, pero ¿de qué me servirá esa gloria si debo morir antes de ver mis cabellos encanecer? ¿Es un destino envidiable vivir solo media vida? Y si esa media vida valiera más que 1000 vidas oscuras», replicó Patroclo, «has sido elegido, Aquiles. No naciste para quedarte en la sombra. Aunque tu llama sea breve, iluminará los siglos». Esas palabras resonaron largo tiempo en el corazón de Aquiles. Patroclo, sin saberlo, le había recordado lo que ya ardía en él, una sed insaciable de grandeza, un rechazo a ser un hombre ordinario. El dilema no se jugaba solo en él, sino también en los cielos. Los dioses, observando su travesía, debatían sobre su futuro. Zeus, en su trono resplandeciente, veía en él una fuerza que debía manejarse con cuidado. Hera y Atenea, ávidas de venganza contra Troya, esperaban que su presencia asegurara la victoria de los griegos. Afrodita, por su parte, sabía que su protegido París cruzaría fatalmente su camino. Cada uno aguardaba el instante en que Aquiles, por una elección o una acción, haría bascular el curso de la guerra. El dilema tomó otra dimensión cuando llegaron a Áulide, punto de reunión de los ejércitos aqueos. Allí, Agamenón, jefe supremo de la expedición, reunió a los reyes y héroes. Evocó el juramento hecho antaño por Helena, su deber común de lavar la afrenta y la promesa de una gloria sin igual. Ante la asamblea, Aquiles, aún muy joven, sintió todas las miradas sobre él. Sus ojos se cruzaron con los de Áyax, robusto y poderoso, los de Ulises, astuto y penetrante, los de Menelao, ardientes de cólera. Todos parecían esperar que tomara la palabra, que afirmara su compromiso. Y habló. Su voz clara resonó en el campamento. «No he venido por Helena, ni por vuestras querellas de reyes. He venido porque mi destino está escrito. Si los dioses quieren que sea el mayor de los guerreros, entonces es en Troya donde encontraré esa gloria. Poco me importa la duración de mi vida, siempre que mi nombre sobreviva a mi muerte». Esas palabras fueron acogidas con gritos de entusiasmo. Los guerreros aclamaban a este joven príncipe que, apenas salido de la adolescencia, osaba desafiar al destino a cara descubierta. Pero Tetis, que desde las olas observaba a su hijo, lloró en silencio. Comprendió que su elección ya estaba sellada.
Sin embargo, este dilema nunca abandonaba del todo a Aquiles. Incluso después de afirmar su decisión, volvía a él en sus pensamientos. A veces imaginaba una vida diferente, quedarse en Tesalia, reinar sobre los mirmidones, conocer el amor de una esposa, ver nacer a sus hijos, pero cada vez ese cuadro apacible se desvanecía ante el brillo de las visiones que lo habitaban. Él, cargando al frente de los ejércitos, su nombre gritado por generaciones futuras, su estatua erigida en los templos, sus hazañas cantadas por los poetas. En su corazón, la balanza siempre se inclinaba hacia la gloria. Un presagio vino a confirmar esta elección. Mientras la flota reanudaba su rumbo, un águila apareció en el cielo, sosteniendo una serpiente entre sus garras. Los adivinos interpretaron la señal. El águila es Aquiles, rápido e invencible. La serpiente es Troya, que caerá entre sus garras. Pero el águila, al apretar su presa, será también herida. Los murmullos recorrieron las filas. Era una advertencia, pero también una promesa. Así, con el paso de los días, Aquiles dejó de debatirse contra su dilema. Lo aceptó como una verdad inmutable. Moriría joven, pero su nombre sería inmortal. Y esa certeza, lejos de asustarlo, se convirtió para él en una fuente de energía, porque si cada instante podía ser el último, entonces cada instante debía ser resplandeciente. En las noches que siguieron, Patroclo lo vio sonreír frente a las estrellas. ¿En qué piensas?, le preguntó. Pienso, respondió Aquiles, que los dioses tal vez nos envidian, porque ellos viven eternamente, pero nosotros tenemos la suerte de brillar en la brevedad. Moriré joven, sí, pero habré vivido 1000 vidas en una sola. Fue así como Aquiles, hijo de Tetis y Peleo, eligió definitivamente su camino, no la seguridad del olvido, sino la fulgurancia de la memoria. Y ya, el mar que llevaba las naves hacia Troya resonaba como un tambor fúnebre y glorioso, anunciando que el destino del mayor de los héroes estaba en marcha. Parte 3. El embarque hacia Troya. La decisión estaba tomada. El dilema había sido resuelto. Aquiles había elegido la gloria antes que la longevidad. Desde entonces, cada gesto, cada aliento de su existencia se dirigía hacia Troya. El joven príncipe ya no era un simple heredero de los mirmidones, se convertía en la llama viva de una guerra que iba a incendiar 2 mundos. En las costas de Tesalia, los mirmidones se preparaban para seguir a su señor. Peleo, a pesar del peso de la profecía, reunió a su pueblo y ordenó la partida de la flota. Se reparaban las naves, se untaban las quillas con brea, se izaban las velas blancas que pronto llevarían la huella del viento. Los mirmidones, guerreros feroces, afilaban sus lanzas, pulían sus escudos y grababan en sus cascos los símbolos de su lealtad. Sabían que su joven rey los conduciría hacia una empresa peligrosa, pero ninguno pensaba en retroceder. Peleo, consciente de la importancia de este momento, confió a su hijo armas preciosas, la lanza forjada por los dioses, heredada de su ancestro Eaco, capaz de atravesar cualquier armadura. Se decía que esa arma había sido bendecida por Atenea misma, y solo la mano de Aquiles podía manejarla. El rey también le entregó un escudo resplandeciente,
en el que figuraban motivos que representaban el mar, los astros y los vientos, como para recordarle a su hijo que el cosmos entero escrutaba su destino. Pero más precioso aún fue el consejo que le dio Peleo. Tomando a Aquiles por los hombros, le dijo: «Hijo mío, naciste para la gloria, y nadie puede escapar a lo que los dioses han escrito. Pero recuerda que la gloria solo tiene sentido si está guiada por el honor. Sé un jefe justo, protege a tus compañeros, respeta a los dioses, que tu fuerza sirva a la memoria y no a la crueldad». Esas palabras se anclaron en el corazón de Aquiles, aunque su temperamento fogoso lo llevaría más tarde a olvidarlas en sus cóleras. Al amanecer, los mirmidones embarcaron. Los tambores resonaban, marcando el ritmo de los remeros. Las naves, alineadas como un ejército de halcones marinos, se lanzaban al mar Egeo. El viento hinchaba las velas, y la espuma brotaba en la proa. Aquiles, de pie en la proa de su nave, observaba el horizonte con ojos ardientes. A su lado estaba Patroclo, hermano del alma, que había jurado no abandonarlo jamás. Su vínculo, ya indestructible, se fortalecía ante la perspectiva de las batallas venideras. El viaje hacia Troya no era una simple travesía, era una procesión sagrada. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Poseidón para apaciguar las olas, y los himnos a Apolo resonaban en las cubiertas. Cada isla atravesada se convertía en una escala donde se aprovisionaban de agua y víveres, pero también donde los adivinos escrutaban los presagios. Los pájaros en el cielo, el color de las olas, la dirección del viento, todo se interpretaba como una señal de los dioses. Una noche, mientras el sol desaparecía tras el horizonte, Aquiles tuvo un sueño extraño. En su sueño corría por una playa, sus pasos rápidos levantando la arena como llamas, pero cada vez que se acercaba al mar, una ola inmensa venía a rechazarlo, impidiéndole alcanzar el agua, y a lo lejos veía una ciudad resplandeciente, Troya, cuyas murallas brillaban como oro. Tendía la mano para alcanzarla, pero la ola volvía una y otra vez. Cuando despertó cubierto de sudor, recordó las palabras de su madre: «Tu destino será glorioso, pero siempre ligado a la muerte». Ese sueño reforzó su ardor. Comprendió que no podía escapar a Troya. Durante la travesía, se vinculó más con los otros jefes griegos. Áyax, el inmenso guerrero, veía en él a un rival, pero también a un aliado. Ulises, siempre astuto, medía el ímpetu del joven príncipe y pensó ya que a veces sería necesario templar su cólera. Agamenón, jefe de la expedición, recibió a Aquiles con cierta envidia. Presentía que la gloria de este joven héroe podría eclipsar la suya. Entre ellos nacía ya una tensión silenciosa, promesa de conflictos futuros. Un episodio marcó especialmente el viaje. Cuando la flota se acercaba a las costas de Asia Menor, una tormenta repentina se desató. Los vientos aullaban, las olas engullían las embarcaciones, y los remeros luchaban por mantener el rumbo. Muchos temieron que los dioses hubieran retirado su favor. Pero Aquiles, sin temblar, se irguió en la proa y alzó los brazos al cielo. Invocó a su abuelo Nereo y a su madre Tetis, implorando a las divinidades marinas que calmaran las olas. De inmediato, se cuenta, las aguas se apaciguaron,
y el cielo recobró su claridad. Los griegos vieron en ello una señal. Aquiles era verdaderamente el elegido de los dioses. Finalmente, tras semanas de navegación, la flota griega llegó a la vista de las costas troyanas. Las murallas de la ciudad legendaria se alzaban a lo lejos, majestuosas, inexpugnables, desafiando al mar y a los hombres. Los guerreros, en las cubiertas, contemplaban ese espectáculo con una exaltación mezclada de temor. Cada uno sabía que este asedio sería largo, sangriento, y que muchos no volverían a ver su patria. Aquiles, por su parte, sintió una exaltación diferente. Ante él se abría la arena donde inscribiría su nombre para siempre. Sus dedos se crisparon sobre la asta de su lanza. Sus ojos ardían. Detrás de él, los mirmidones coreaban su nombre, listos para seguirlo hasta el final. Patroclo, posando una mano en su hombro, le dijo simplemente: «Aquí está, Aquiles, tu destino comienza». Y en el fragor de las olas, los remos y los tambores, la flota griega finalmente tocó tierra en las playas de Troya. La arena se convirtió en el umbral de una guerra que duraría 10 años, y donde cada gesto de Aquiles marcaría para siempre la epopeya humana. Capítulo 3. La ira de Aquiles. Parte 1. La afrenta con Agamenón. La arena de las playas troyanas se había convertido en la tierra de los griegos. Cientos de tiendas bordeaban la costa, formando una ciudad de lona y madera. Las naves fueron arrastradas a la orilla, erguidas como un ejército silencioso, listo para retomar el mar. Desde hacía meses, los aqueos, hijos de Atreo, reyes, príncipes y guerreros, asediaban Troya sin lograr romper sus murallas. La guerra se prolongaba en escaramuzas, en duelos heroicos, en saqueos de las ciudades aliadas de Troya. Aquiles, al frente de sus mirmidones, ya destacaba por su ímpetu. Sus cargas eran irresistibles, sus golpes fulminantes, y los troyanos temblaban ante la idea de cruzarse con él. Su nombre circulaba de boca en boca, y la sombra de su silueta atemorizaba incluso a los más valientes. Pero esa gloria, tan resplandeciente, pronto chocaría con el orgullo de otro. Agamenón, rey de Micenas, jefe supremo de la expedición. La oportunidad se presentó cuando la peste se abatió sobre el campamento griego. Apolo, irritado por la afrenta hecha a uno de sus sacerdotes, había disparado sus flechas invisibles sobre los soldados aqueos. Los enfermos caían por decenas. Las llamas de los funerales se alzaban cada día, y el miedo se apoderaba de las filas. Los jefes se reunieron en consejo para encontrar un medio de calmar al dios ofendido. Calcante, el adivino, se levantó. Su voz, grave y vacilante, pronunció la verdad. Apolo no cesará su ira hasta que Criseida, la hija del sacerdote Chryses, sea devuelta a su padre sin rescate. Criseida era el botín de Agamenón. Ante esas palabras, el rey de Micenas palideció de rabia. La idea de devolver su presa, de obedecer a la voluntad de un dios y un adivino, le parecía una humillación insoportable. Vociferó contra Calcante, contra Apolo, contra todos los que osaban dictarle su conducta, pero la peste se agravaba y bajo la presión de los otros jefes tuvo que ceder.
Agamenón devolvió a Criseida a su padre, pero su orgullo herido buscaba venganza. Ante la asamblea de los reyes lanzó palabras venenosas. Que no se crea que Agamenón quedará sin botín. Si devuelvo a esta cautiva, tomaré a cambio el premio de otro, tal vez el tuyo, Aquiles, si así lo decido. Esas palabras cayeron como rayos. Aquiles, hasta entonces sentado entre los jefes, se levantó furioso. Sus ojos brillaban con una llama ardiente y su voz, al tronar, hizo temblar a la asamblea. Perro de rostro de bronce, ¿osarás, tú que te dices jefe de los aqueos, amenazarme a mí, Aquiles, el más valiente de tus guerreros? Es por ti que combatimos, por ti que nuestras naves cruzaron el mar, y quieres arrebatarme mi honor. La afrenta estaba lanzada. Agamenón, encendido por su propia cólera, respondió con violencia: sí, lo juro. Si me privan de mi botín, iré a tomar el tuyo con mis propias manos. Verás si soy el señor de los aqueos. El silencio cayó sobre la asamblea. Todos sentían que este conflicto no era una disputa ordinaria, sino una ruptura capaz de quebrar la unidad de los griegos. Aquiles, loco de rabia, llevó la mano a su espada. Ya pensaba en desenvainarla para cortar el cuello del arrogante Agamenón. Pero en ese instante, Atenea apareció detrás de él, invisible para los demás, y posó su mano divina sobre su hombro. Calma tu ira, Aquiles, dijo la diosa. Los dioses te aman, y tu gloria superará la de Agamenón. Pero si hoy golpeas, perderás el honor y el respeto de los hombres. Retírate, pero jura no volver a combatir por él. Aquiles tembló de furia, pero obedeció a la diosa. Con una voz atronadora, escupió su desprecio al rostro de Agamenón. Que los aqueos se las arreglen sin mí. Nunca más levantaré la espada por tus caprichos. Verás un día cuánto dependes de mí, y suplicarás mi regreso cuando los troyanos hayan roto tus filas. Luego, fuera de sí, abandonó la asamblea. La ira de Aquiles era tal que se retiró a su tienda, negándose a participar en los combates. Allí se sentó en la orilla, con los ojos vueltos hacia el mar, e imploró a su madre Tetis. Ella emergió de las olas, brillante de luz marina, y encontró a su hijo abatido por la humillación. Madre, dijo él, tú que te sientas junto a Zeus, ayúdame. Sabes que mi destino es corto, pero glorioso. Si debo morir joven, quiero al menos que los aqueos aprendan mi valor. Ve a buscar a Zeus y pídele que dé la victoria a los troyanos, para que Agamenón comprenda el error de haberme ofendido. Tetis, conmovida por el dolor de su hijo, prometió ayudarlo. Ascendió al Olimpo y se arrojó a los pies de Zeus, suplicándole que concediera lo que Aquiles pedía. El rey de los dioses dudó, temiendo la ira de Hera, que favorecía a los griegos, pero cedió ante las lágrimas de la Nereida. Así, por la afrenta de Agamenón, los griegos perdieron a su guerrero más poderoso. La disputa de orgullo entre dos hombres pronto iba a trastornar el equilibrio de toda la guerra. Los días siguientes, los troyanos tomaron ventaja. Héctor, hijo de Príamo, dirigía a sus hombres con valentía, y los aqueos se doblegaban bajo sus asaltos. Los gritos de los heridos llenaban el aire, las naves griegas ardían, y la desesperación se apoderaba de las filas. Todo ello porque Aquiles, en su ira, se negaba a combatir.
Pero en el fondo de su corazón, otra herida sangraba, la humillación sufrida ante todos y el orgullo roto. No era solo una disputa por un botín, era una guerra de honor. Y Aquiles, que vivía por ese honor, no podía perdonar. Así comenzó lo que los poetas llamarían más tarde la ira de Aquiles, motor de la Ilíada, fuente de gloria y de infortunio. Parte 2. Los griegos en peligro. El campamento aqueo, privado de Aquiles y sus mirmidones, se hundía poco a poco en el caos. La disputa con Agamenón había abierto una herida que nada podía cerrar, y esa herida interna debilitaba a todo el ejército. Los guerreros griegos, antes confiados y unidos, sentían su fuerza erosionarse sin la presencia del más terrible de sus campeones. Porque si Aquiles se negaba a combatir, ¿quién podía contener a Héctor y a los troyanos? Los días se oscurecieron rápidamente. Héctor, hijo de Príamo, dirigía a sus tropas con un coraje y una estrategia dignos de los más grandes reyes. Mientras Aquiles rumiaba en su tienda, Héctor multiplicaba los asaltos. Los troyanos, antes confinados tras sus murallas, ahora osaban atacar hasta las naves griegas. Su ardor crecía a medida que el miedo se apoderaba de los aqueos. Los primeros combates sin Aquiles revelaron ya la magnitud del desastre. Áyax, el gigante de Salamina, luchaba valientemente, su escudo inmenso cubriendo a un ejército entero. Diomedes, hijo de Tideo, peleaba con una furia inspirada por Atenea, hiriendo incluso a dioses como Ares y Afrodita. Pero a pesar de su valentía, la ausencia de Aquiles se sentía como una brecha abierta. Los troyanos ya no temían a los griegos como antes. Agamenón, corroído por el orgullo, se negaba a reconocer su culpa. Pero en su corazón sabía que la disputa con Aquiles había debilitado toda la expedición. Cada noche, alrededor de los fuegos, los guerreros murmuraban: si Aquiles estuviera aquí, nunca Héctor se atrevería a acercarse a las naves. Esos murmullos se extendían, se infiltraban hasta la tienda del rey de Micenas, como aguijones que pinchaban su orgullo. Mientras tanto, Aquiles permanecía retirado, con los brazos cruzados, la ira aún viva. Sus mirmidones, fieles pero impotentes, se entrenaban sin entrar en la contienda. Patroclo, preocupado, intentaba a veces convencerlo de regresar al combate, pero el héroe permanecía sordo. Que aprendan, decía, que vean cuánto vale su rey sin mí. Cuando las llamas laman sus naves, recordarán mi nombre. Y las llamas llegaron. Héctor, galvanizado por los dioses, lideró una ofensiva de una violencia inaudita. Sus carros retumbaban en el campo de batalla. Sus lanzas atravesaban las filas griegas, y por todas partes su grito de guerra sembraba el terror. Las murallas de Troya parecían regocijarse de su fuerza. Los aqueos, acorralados, retrocedían sin cesar. Los cadáveres se amontonaban, las flechas oscurecían el cielo. Pronto, los combates alcanzaron las empalizadas de madera construidas para proteger las naves griegas. Estas defensas, destinadas a mantener a los troyanos a distancia, fueron superadas bajo el impulso de Héctor. Con un golpe de una piedra inmensa, rompió una de las puertas, y los troyanos se lanzaron al asalto de los barcos.
El olor de las antorchas encendidas invadió el aire, y las llamas comenzaron a lamer las quillas. Fue un desastre. Los griegos, presos del pánico, luchaban ahora por salvar sus naves, únicos medios de regreso a su patria. Agamenón, desesperado, fue herido en combate y tuvo que retirarse. Menelao, su hermano, vacilaba bajo la fuerza de los troyanos. Incluso Áyax, el coloso, se doblegaba bajo los asaltos repetidos. Los gritos de guerra de los troyanos resonaban como una marea creciente, y por un instante se creyó que los aqueos serían aniquilados. En su tienda, Aquiles oía esos ruidos lejanos, el choque de las armas, los alaridos de los moribundos, el crujido de las llamas en las naves, pero permanecía impasible, la ira aún ardiente contra Agamenón. Los mirmidones lo miraban con inquietud. Patroclo, por su parte, no soportaba más esa inacción. Mientras tanto, los propios dioses se dividían. Hera y Atenea, furiosas al ver a los griegos tambalearse, intentaban intervenir. Poseidón, protector de los aqueos, hizo temblar la tierra para repeler momentáneamente a los troyanos. Pero Zeus, fiel a la promesa hecha a Tetis, favorecía a Troya para que la humillación de Agamenón fuera completa. Así, los inmortales jugaban su partida, y los mortales pagaban el precio. Los griegos, acorralados por la desesperación, enviaron una embajada a Aquiles. Agamenón, forzado por la derrota, ofreció presentes inmensos, tesoros, tierras, y hasta el retorno de Briseida, la cautiva que había tomado y que había provocado la disputa. Ulises, Áyax y Fénix, el viejo preceptor de Aquiles, se dirigieron a su tienda para suplicarle. Hablaron largo tiempo, ensalzando el honor, recordando la gloria, rogando al héroe que regresara. Ulises usó su astucia para halagar su orgullo. Áyax habló como guerrero directo, y Fénix evocó su infancia, con lágrimas en los ojos. Pero Aquiles permaneció inflexible. No dijo, no combatiré más por Agamenón, que se las arregle sin mí. ¿Por qué sacrificar mi vida por un rey que me desprecia? Si tuviera la opción, regresaría a Tesalia a vivir en paz, pero no entregaré mi brazo a ingratos. La embajada fracasó. Los griegos partieron con el corazón apesadumbrado, y la noche siguiente los troyanos levantaron sus campamentos en pleno campo, tan cerca que sus fuegos brillaban como una constelación amenazante. Así, los aqueos conocieron sus días más oscuros. Sus más grandes guerreros estaban heridos, sus naves amenazadas y sus corazones minados por el miedo. Solo Aquiles podría haber revertido la batalla, pero su ira permanecía intacta, su orgullo más fuerte que la aflicción de sus aliados. Y sin embargo, en ese silencio obstinado, se preparaba el evento que lo cambiaría todo. Patroclo, el hermano del alma de Aquiles, pronto no soportaría más ver a los griegos perecer ante sus ojos. Su gesto, dictado por la amistad y la desesperación, abriría la vía al drama más célebre de la epopeya. Los griegos estaban en peligro, pero detrás de esa amenaza ya se cernía la tragedia por venir, la muerte de Patroclo y la furia de Aquiles. Parte 3. La muerte de Patroclo. Las noches del campamento aqueo se habían vuelto pesadas y llenas de angustia.
Los fuegos troyanos ardían muy cerca, sus resplandores rojos iluminaban el horizonte como estrellas funestas. Cada guerrero griego sabía que el alba podría ser la última, y las oraciones a los dioses se multiplicaban. Pero ningún ruego podía compensar la ausencia de Aquiles, recluido en su tienda, consumido por su rencor. Patroclo, en cambio, no podía más. Desde hacía días veía a los aqueos caer, las naves arder, los gritos de agonía mezclarse con el fragor de las armas. Su corazón sangraba a cada instante, porque estaba ligado a esos hombres, a esos compañeros de armas que no podía salvar. Más aún, sufría al ver a su amigo Aquiles paralizado en su ira, indiferente a los infortunios de sus hermanos de armas. Una noche se dirigió a la tienda de Aquiles. El héroe, sentado cerca de la orilla, contemplaba el mar silencioso, con la lira en la mano. Sus dedos tañían las cuerdas como para cubrir el ruido de la guerra. Patroclo, incapaz de contener su emoción, se acercó. Aquiles dijo: «Los griegos mueren cada día, y tú sigues aquí, inmóvil, prisionero de tu orgullo. ¿Es esto entonces el honor del que te jactas? Dejas que Héctor rompa nuestras filas, miras cómo arden nuestras naves, y no haces nada». Aquiles desvió la mirada, pero su rostro se endureció. «No creas que soy insensible, Patroclo, pero Agamenón me ha ultrajado, que luche sin mí, él que se dice jefe de los aqueos, que comprenda al fin cuánto necesita de Aquiles». Patroclo se inclinó hacia él, sus ojos llenos de lágrimas y cólera. «Entonces préstame tu armadura. Si tú te niegas a combatir, déjame al menos llevar tu brillo. Los troyanos, al ver tu coraza, pensarán que has regresado. Su ímpetu se quebrará, y tal vez salvaremos las naves». Un largo silencio se instaló. Aquiles escrutó el rostro de su amigo, leyendo en él una determinación feroz. En su corazón sintió nacer una inquietud, una premonición dolorosa, pero finalmente cedió. «Está bien», dijo, «llevarás mi armadura. Pero escúchame bien, Patroclo, no persigas demasiado lejos a los troyanos. Conténtate con alejarlos de las naves. No busques a Héctor, porque solo él podría vencerte. Júrame que respetarás este límite». Patroclo asintió, pero en sus ojos brillaba una llama que ni siquiera Aquiles comprendió del todo. Al amanecer del día siguiente, Patroclo se equipó con la resplandeciente armadura de Aquiles. Los mirmidones, al ver la silueta familiar de su señor, creyeron que finalmente había renunciado a su ira. Sus gritos de guerra resonaron, llenos de orgullo y alegría. Ignoraban que no era Aquiles quien lideraba la carga, sino su hermano del alma. La batalla que siguió fue fulminante. Los troyanos, aterrorizados ante la idea de que Aquiles hubiera regresado, retrocedieron en desorden. Patroclo, inflamado por esa ilusión, golpeaba con su lanza con un vigor sobrenatural. Los mirmidones, galvanizados, lo seguían como una ola desencadenada. Las llamas fueron arrancadas de las naves, y la esperanza renació entre los griegos. Por todas partes se gritaba el nombre de Aquiles. Incluso los troyanos temblaban, creyendo ver al hijo de Tetis regresar de los infiernos. Héctor mismo sintió vacilar su corazón, pero pronto la verdad se reveló. No era Aquiles, sino otro quien llevaba su armadura. Y sin embargo,
ese otro combatía con tal furia que nadie osaba detenerlo. Patroclo, embriagado por la victoria, olvidó la advertencia de su amigo. En lugar de retirarse tras salvar las naves, persiguió a los troyanos hasta las mismas puertas de Troya. Sus pasos lo llevaron a las murallas sagradas, donde ningún griego debería haberse aventurado solo. Allí, Apolo, protector de la ciudad, decidió intervenir. Invisible, el dios golpeó a Patroclo en la espalda. Aturdido, dejó caer su escudo y su lanza se rompió en su mano. En ese instante, Héctor se abalanzó sobre él. El príncipe troyano, viendo la oportunidad, clavó su lanza en el cuerpo del héroe. Patroclo se desplomó, su sangre tiñendo el polvo rojo del campo de batalla. En su último aliento, habló a Héctor: «Me has vencido, pero no eres tú quien me remata. Es Apolo quien me ha golpeado, y es Aquiles quien te quitará la vida». Esas palabras fueron como una profecía. Héctor, triunfante, arrancó la armadura de Aquiles del cuerpo de Patroclo y la vistió él mismo, sin saber que estaba sellando su propio destino. Cuando la noticia llegó al campamento griego, un grito desgarró el aire. Era Aquiles. Al enterarse de la muerte de Patroclo, su corazón se rompió. Su ira contra Agamenón, contra los aqueos, contra el mundo entero, se apagó en un instante ante un dolor infinito. Se arrojó al suelo, cubriendo su rostro de cenizas, y sus gritos resonaron hasta el Olimpo. Tetis, emergiendo de las olas, acudió junto a su hijo. Lo encontró desplomado, inconsolable. «Hijo mío», dijo, acariciando sus cabellos, «sabía que este día llegaría. Has elegido la gloria y aquí comienza la tragedia. Pero sabe que vengarás a Patroclo. Hefesto te forjará una nueva armadura, más resplandeciente que la que perdiste, y con ella derribarás a Héctor». Pero Aquiles, llorando, respondió: «¿Qué me importa mi gloria? ¿Qué me importa mi vida? Si Patroclo ya no está a mi lado, no tengo más deseo que una cosa: matar a Héctor y luego unirme a mi amigo en las puertas del inframundo». Así se selló el destino. La muerte de Patroclo rompió el corazón de Aquiles y reavivó su furia. Desde entonces no lucharía más por los griegos, ni por Agamenón, ni por Helena. Lucharía solo por Patroclo, por la amistad perdida, por la venganza, y esa venganza pronto iba a incendiar el campo de batalla como nunca antes. Capítulo 4. El destino cumplido. Parte 1. El regreso al combate. La muerte de Patroclo había sumido al campamento aqueo en una noche sin fin. Cada guerrero sabía que el amigo de Aquiles no era un hombre corriente, y su pérdida anunciaba una tragedia aún mayor. Pero nadie podía imaginar el huracán que estaba por desatarse, porque Aquiles, hasta entonces encerrado en su ira contra Agamenón, ahora solo pensaba en una cosa: vengar a Patroclo, aunque tuviera que ofrecer su propia vida a los dioses. Cuando trajeron el cuerpo de su amigo, cubierto de polvo y sangre, Aquiles se arrojó sobre él. Sus gritos resonaban como truenos. Besaba su rostro frío, llamaba su nombre, imploraba a los dioses que le devolvieran el aliento. Los mirmidones lloraban alrededor de su señor, golpeando sus cascos y escudos en señal de duelo. Pero Aquiles permanecía inconsolable.
En medio de ese tumulto de dolor, Tetis emergió de las olas, acompañada de sus hermanas Nereidas. El mar se había abierto como un velo para dejarla llegar hasta su hijo. Lo encontró cubierto de cenizas, el rostro devastado por las lágrimas. Hijo mío, dijo, sabías que este día llegaría. Patroclo ha caído, y tú no puedes huir de tu destino. Pero escúchame, si quieres vengar a tu amigo, deberás regresar al combate. Lo sé, respondió Aquiles con voz rota. Combatiré y mataré a Héctor, pero después de eso también moriré. Poco me importa, siempre que Patroclo sea vengado. Tetis suspiró. Sabía que su hijo había elegido el camino irrevocable. Entonces decidió ofrecerle el arma de su venganza. Ascendió al Olimpo y se dirigió al taller de Hefesto, el dios herrero. En sus forjas resplandecientes, donde el fuego y el metal se unían en un tumulto divino, suplicó al maestro de las llamas que forjara una nueva armadura para Aquiles. Hefesto aceptó. Tomó el bronce, el oro y la plata, y los hizo cantar bajo su martillo. De sus manos surgió una obra maestra. La coraza brillaba como el sol naciente. El casco relucía como una estrella en la noche. La lanza vibraba con una potencia sobrehumana, pero fue sobre todo el escudo lo que superaba toda comprensión. En su superficie, Hefesto grabó el mundo entero. Se veía la tierra y el mar, las constelaciones, el sol y la luna. 2 ciudades estaban representadas, una en paz, con sus fiestas, sus bodas, sus cantos, la otra en guerra, con sus batallas y sus incendios. Rebaños, cosechas, danzas, estrellas, todo el universo vivía en ese círculo de bronce. Era más que un arma, era el reflejo del cosmos, el espejo del destino. Cuando Tetis trajo esa armadura a su hijo, los mirmidones quedaron deslumbrados. Aquiles, al vestirla, parecía transfigurado. Una luz divina lo rodeaba, y hasta los guerreros más valientes retrocedieron ante él, sobrecogidos de temor y admiración. Todo el campamento supo entonces que la hora de la venganza había llegado. Antes de partir, Aquiles convocó a los jefes aqueos. Frente a Agamenón, habló con voz firme, pero sin odio. Rey de Micenas, nuestras querellas han conducido a este desastre. Patroclo ha muerto, y los troyanos nos amenazan. No combatiré más por mi gloria, sino para honrar a mi amigo. Olvidemos nuestras rencillas. A partir de ahora, retomo mi lugar entre los aqueos. Agamenón, avergonzado, admitió su culpa. Devolvió a Briseida a Aquiles, intacta y respetada, pero el hijo de Tetis ya no tenía interés en esos botines. Su único deseo era arrojarse a la batalla. Antes de partir, organizó los funerales de Patroclo. Se levantó un gran pira y se depositó el cuerpo del amigo perdido en medio de maderas perfumadas. Los mirmidones cortaron sus cabellos en señal de duelo. Aquiles, por su parte, prometió solemnemente: Patroclo, no descansaré hasta haber ofrecido tu venganza. Héctor, que te mató, no conocerá ni paz ni gloria. Sus carnes serán presa de los perros y los pájaros. Esas palabras helaron a la asamblea, porque en la voz de Aquiles no se sentía ya solo el dolor de un hombre, sino la furia de un ser casi divino. Cuando amaneció el día siguiente,
Aquiles se equipó con su nueva armadura. El sol se reflejaba en sus placas de bronce como en un espejo de oro. Los mirmidones reunidos tras él golpeaban sus lanzas contra sus escudos. El suelo temblaba bajo sus pasos. Entonces Aquiles montó en su carro, tirado por sus caballos inmortales, Xanto y Valio. Esas bestias, dadas por los dioses, relinchaban con voz humana. Y uno de ellos, Xanto, habló de pronto: Aquiles, te llevaremos a la victoria, pero sábelo, tu hora se acerca. El héroe se estremeció, hasta los animales anunciaban su muerte próxima, pero lejos de asustarlo, esa profecía lo galvanizó. Alzó su lanza al cielo y gritó: que los troyanos sepan que Aquiles ha regresado. Su grito resonó en todo el campo de batalla. Los griegos recobraron la esperanza, los troyanos temblaron, y Héctor mismo, desde lo alto de sus murallas, supo que la hora decisiva se acercaba. Así, tras meses de retiro, Aquiles volvió finalmente al combate, no más por Agamenón, ni por la gloria, sino por la amistad perdida y la venganza. Y ya, los dioses, suspendidos sobre el campo de batalla, contenían el aliento, porque el encuentro entre Aquiles y Héctor iba a decidir el destino de Troya y grabar para siempre la leyenda del mayor de los héroes. Parte 2. El duelo con Héctor. El regreso de Aquiles al campo de batalla fue como una tempestad. Los griegos, que la víspera lloraban la pérdida de Patroclo, se irguieron con un ardor renovado. Los troyanos, por su parte, sintieron vacilar su coraje, porque el nombre de Aquiles no era solo el de un hombre, era una fuerza, una sombra, un trueno, y ese trueno volvía a abatirse sobre ellos. La ira del héroe estalló desde su entrada en Lisa. Su lanza golpeaba sin tregua, sus golpes resonaban como relámpagos, y nadie podía sostener su mirada ardiente. Los guerreros caían por decenas bajo su furia, y el propio río Escamandro, hinchado de la sangre de los muertos, intentó sumergirlo, pero Aquiles, ayudado por los dioses, sobrevivió a esa revuelta de las aguas. Ya no era un hombre quien combatía, sino una encarnación de la venganza. Todos sabían que su objetivo era solo uno: Héctor, el príncipe de Troya, el hijo de Príamo, aquel que había matado a Patroclo y vestido su armadura, debía pagar. Cada paso de Aquiles, cada grito de guerra, resonaba como un anuncio de ese duelo inevitable. Héctor, sin embargo, no era un cobarde. Había liderado a sus hombres con valentía durante toda la guerra y nunca había retrocedido ante un adversario. Pero ese día, al ver a Aquiles acercarse, cubierto de la armadura forjada por Hefesto, un terror nuevo nació en su corazón. Los propios dioses parecían haber abandonado a Troya. Príamo, desde las murallas, suplicó a su hijo que regresara a la ciudad. Hécuba, su madre, le mostró su pecho y le imploró que no enfrentara al hijo de Tetis. Pero Héctor, dividido entre el miedo y el honor, se negó. Si me escondo, dijo, viviré sin gloria. Prefiero enfrentar a Aquiles, aunque la muerte me espere. Sin embargo, cuando el héroe se acercó finalmente, Héctor cedió al instinto de supervivencia. Al ver a Aquiles rápido como una llama,
dio media vuelta y comenzó a correr alrededor de las murallas de Troya. 3 veces, los 2 hombres dieron la vuelta a la ciudad, bajo la mirada atónita de los soldados apostados en las murallas. Aquiles, incansable, perseguía a Héctor como un halcón a su presa, sus pasos resonando en el suelo sagrado. Entonces, Atenea, disfrazada de hermano de Héctor, apareció para engañarlo. Le prometió ayudarlo en el combate. Engañado por la diosa, Héctor recuperó el valor y se detuvo al fin, decidido a enfrentarse. El duelo comenzó. Héctor lanzó su lanza, pero se clavó en el escudo de Aquiles sin atravesarlo. Aquiles, implacable, respondió. Su lanza, forjada por los dioses, voló como un rayo de luz. Héctor esquivó por poco, pero Atenea, invisible, devolvió el arma a Aquiles. Entonces el héroe avanzó, terrible. Héctor comprendió que su hora había llegado. En un último aliento, habló: «Sé que voy a morir, Aquiles, pero al menos prométeme que devolverás mi cuerpo a mi padre, que no sea presa de los perros». Pero Aquiles, consumido por su rabia, se negó. «Perro, mataste a Patroclo. Tu cuerpo será devorado por las bestias y tu nombre borrado en la ignominia». Luego, con un golpe fulgurante, clavó su lanza en la garganta de Héctor. El príncipe de Troya se desplomó, su sangre fluyendo sobre la tierra. Sus ojos se velaron, y su última mirada fue para su ciudad, que sabía condenada. La muerte de Héctor fue un terremoto. Gritos de dolor se alzaron desde las murallas de Troya. Príamo se desplomó, Hécuba se cubrió de cenizas. Andrómaca, la esposa de Héctor, perdió el conocimiento al ver el cuerpo de su marido arrastrado fuera de las murallas, porque Aquiles, no contento con su victoria, ató el cadáver de Héctor detrás de su carro y lo arrastró por el polvo alrededor de la ciudad. Su deseo de venganza lo había vuelto implacable, casi inhumano. Los propios dioses se estremecían ante tanta crueldad. Zeus, finalmente, ordenó que un día el cuerpo fuera devuelto a Príamo. Pero por ahora, la ira de Aquiles no conocía límites. Así terminó el duelo más célebre de la historia. Héctor, el baluarte de Troya, yacía en el polvo, y Aquiles, el mayor de los héroes, triunfaba en la rabia. Pero todos sabían que ese triunfo era también una condena, porque al matar a Héctor, Aquiles había cruzado la última etapa de su destino. Su gloria era ahora eterna, pero su vida no pendía más que de un hilo. Y ya, en los cielos, Apolo preparaba el arco de París, porque si Héctor había caído, pronto llegaría la hora en que Aquiles también pagaría el precio de su gloria. Parte 3. La muerte de Aquiles. El cuerpo de Héctor yacía sin vida, arrastrado en el polvo por el carro de Aquiles. Las murallas de Troya resonaban aún con los gritos de duelo, y el dolor de los troyanos llenaba el aire como un velo fúnebre. Para los griegos era una victoria deslumbrante, pero todos sabían que no era el fin, porque si Héctor había caído, Troya aún resistía, y el destino de Aquiles no estaba sellado. Aquiles, por su parte, seguía consumido por su rabia y su dolor. Cada día arrastraba el cadáver de Héctor alrededor de la tumba de Patroclo
como para alimentar la sombra de su amigo con una venganza eterna. Pero los dioses, cansados de este espectáculo, ordenaron que el cuerpo fuera devuelto. Príamo, rey de Troya, vino en persona a la tienda del héroe, guiado por Hermes. Viejo quebrado, abrazó las rodillas de Aquiles, lloró y suplicó: «Recuerda a tu padre, Aquiles. Yo también he perdido a mi hijo. Devuélveme a Héctor, para que pueda ofrecerle un funeral digno». Ante estas palabras, la furia de Aquiles se quebró por un instante. Vio en Príamo la imagen de Peleo, su propio padre, al que nunca volvería a ver. Conmovido, devolvió el cuerpo de Héctor, y los dos enemigos compartieron una comida de lágrimas y silencio. Pero este momento de tregua no borraba la verdad. Aquiles había cruzado el umbral de su destino. La guerra continuó. Los griegos, envalentonados, multiplicaron los asaltos, pero los dioses, divididos, seguían jugando su partida. Poseidón y Hera apoyaban a los aqueos. Afrodita y Apolo protegían a Troya. En medio de este tumulto, Aquiles brillaba como un astro destinado a extinguirse. Donde quiera que aparecía, los troyanos retrocedían. Sus pasos eran los de un dios vengador. Su lanza abatía a los más valientes, y nadie podía detenerlo. Pero la hora se acercaba. Los propios inmortales habían recordado que la gloria de Aquiles sería breve. Apolo, irritado por la arrogancia del héroe, decidió acelerar su fin. Se volvió hacia París, el príncipe troyano, aquel mismo cuyo amor por Helena había desencadenado la guerra. París no era un guerrero temido, pero manejaba el arco con destreza. Apolo guió su mano. Una mañana, mientras Aquiles perseguía a los troyanos hasta las murallas, París, emboscado tras un parapeto, tensó su arco. La flecha silbó en el aire, más rápida que el viento. Apolo la guió y alcanzó el único punto vulnerable del héroe, su talón, allí donde Tetis lo había sostenido durante su bautismo en el Estigia. El impacto fue fulminante. Aquiles vaciló, sorprendido más que herido al principio, pero pronto un dolor abrasador atravesó su cuerpo. La sangre brotó y comprendió que su hora había llegado. Sus piernas se doblaron y el suelo resonó bajo su caída. Los griegos corrieron a protegerlo, repeliendo a los troyanos que querían apoderarse de su cuerpo. Áyax, el gigante, se alzó como un muro, cubriendo al héroe herido con su escudo. Ulises ordenó que trasladaran a Aquiles lejos del campo de batalla, pero ya sus ojos se apagaban. En su último aliento, Aquiles habló a sus compañeros: «No temáis. Sabía que este día llegaría. He elegido esta gloria, y no me arrepiento de nada. Recordadme, no por mi muerte, sino por mi fuerza y mi honor». Luego, volviendo sus pensamientos hacia Patroclo, murmuró: «Pronto te encontraré, hermano». Sus ojos se cerraron y el silencio cayó sobre el campamento. La muerte de Aquiles fue un terremoto para los aqueos y los troyanos por igual. Los griegos perdieron a su mayor campeón, aquel cuya sola presencia bastaba para sembrar el miedo. Los troyanos, por su parte, comprendieron que incluso la gloria no protegía de la muerte, y que la mano de los dioses siempre decidía el destino de los hombres. Los funerales fueron grandiosos. Sobre una inmensa pira, los griegos depositaron el cuerpo del héroe
adornado con su armadura divina. Los mirmidones cortaron sus cabellos en señal de duelo, como habían hecho por Patroclo. Los caballos de Aquiles, ellos mismos, bajaron la cabeza y lloraron, según dicen, verdaderas lágrimas. Sobre la pira también se colocaron las armas de Héctor, para que la venganza fuera completa incluso en la muerte. Las llamas se alzaron hacia el cielo, y el humo ascendió como una ofrenda a los dioses. Luego, sus cenizas fueron recogidas en una urna de oro, depositada junto a las de Patroclo. Así, en la muerte como en la vida, los dos amigos nunca se separaron. Tras su muerte, la leyenda de Aquiles se extendió como un reguero de fuego. Los poetas cantaron su gloria, los templos elevaron su nombre, y su imagen quedó grabada en la memoria de los hombres. Los siglos pasaron, pero su brillo nunca se apagó, porque Aquiles, más que un guerrero, se convirtió en el símbolo mismo del destino humano, el fulgor deslumbrante de una vida breve pero inmortal en las memorias, y siempre se le recordó como el más rápido, el más valiente, el más trágico de los héroes, un hombre que prefirió la gloria eterna a la seguridad del olvido, y que pagó esa elección con su sangre. Aquiles no fue solo un guerrero, fue el encuentro explosivo entre lo humano y lo divino, entre la fragilidad de los hombres y el brillo inmortal de los dioses. Su carácter ardiente, marcado por el orgullo, la pasión y la cólera, lo convirtió en un ser a la vez admirable y temible. Su furia podía destruir ejércitos enteros, pero su corazón, unido a Patroclo, revelaba también una fidelidad y una sensibilidad profundas. Sus hazañas en el campo de batalla superaban las de todos los demás. Fue el relámpago que golpeaba a los troyanos, la sombra que planeaba sobre sus murallas. Ningún guerrero pudo resistirle, y hasta los dioses a veces tuvieron que temerlo. Su fuerza no residía solo en su brazo o su lanza, sino en la inflexible voluntad de dejar tras de sí una huella imborrable. Pero lo que hace de Aquiles una figura eterna no es solo su potencia, es su elección. Consciente de que su vida sería breve, aceptó morir joven para abrazar la gloria. Encarnó así el dilema de todo ser humano: vivir mucho tiempo en la sombra o brillar intensamente, aunque sea apagándose demasiado pronto. Símbolo de la condición humana, Aquiles nos recuerda que la grandeza nace a menudo en el dolor, que la gloria tiene como precio el sacrificio, y que la memoria es más poderosa que la duración. Su nombre, atravesando los siglos, sigue siendo hoy el emblema del héroe por excelencia, invencible por las armas, vulnerable por un detalle, pero inmortal por su leyenda. En un próximo video, nos sumergiremos en el corazón de la guerra de Troya y de sus numerosos e importantes protagonistas. Un asedio que duró 10 largos años, con increíbles hazañas por parte de ambos bandos. Gracias por acompañarme esta noche en nuestro viaje por la historia. Espero que este relato te haya traído paz e inspiración para buenos sueños. No olvides suscribirte a Leyendas del Sueño para más historias que te ayudarán a dormir serenamente. Cuídate y hasta pronto.